Hola, buenas tardes, ¿cómo les van? Que la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, acá le traía otra nueva enseñanza a través de Noemí. Así que primero vamos a estar en comunión con el Padre y después paso a la lectura. Amado Padre Celestial, te doy gracias nuevamente, Padre Santo, por esta enseñanza que nos trae, Señor, porque solamente tú, Señor, eres el que obra en cada uno de nosotros, Señor, el que tú traes, Padre Santo, tu palabra para enseñarnos, para corregirnos, amado Padre Celestial. Gracias te doy por este día de vida, gracias por todo lo que hiciste hoy en mi vida, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por estar como siempre, Padre Santo, mi fiel compañero, amado Padre Celestial, el que me cuida, el que me guarda, el que me sustenta. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, hoy traje una hermosa enseñanza a través de Noemí. Y dice así: el relato de la vida de Noemí se encuentra en el libro de Ruth, el cual se narra en los tiempos de los jueces, tiempo de una desintegración total a causa de sus pecados. Dios había enviado hambre a la tierra de Canaán. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará sus productos y los árboles de la tierra no darán su fruto. Levítico 26, 19, 20. Debido a esta situación en Belén, Elimelec decidió partir hacia Moab, junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos. Al parecer, en Moab había suficientes víveres, pero era un país pagano. Debió costarle mucho a Noemí dejar a sus familiares y amistades, pues era una mujer amorosa y agradable. Como su mismo nombre lo dice, pues significa mi gozo, mi dicha, agrado del Señor. Ella era una mujer del pueblo de Dios, una mujer de fe. Elimelec hubiera podido esperar en Dios, como hicieron muchos de los que se contentaron con lo que tenían. Hubiera podido preguntar y establecerse en alguna región, en alguna tribu de Israel que estuviera cerca de Moab. Al moverse, no hizo la voluntad de Dios, pues era hebreo y como tal tenía la promesa de que en época de hambre tendrían abundancia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que lo buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmo 34:9. A pesar de esta verdad, él se fue a una tierra donde no honraban a Dios. Debemos tener mucho cuidado con la impaciencia y salir del lugar de donde el Señor nos ha enviado, a pesar de que surjan situaciones que no sean de nuestro agrado. Para aquellas que están casadas, las decisiones que tomen sus esposos, sean correctas o no, siempre afectarán a la familia completa. Es por esto que una de las oraciones diarias que deben hacer por sus esposos es para que el Señor les dé sabiduría en la toma de decisiones y que puedan responder en obediencia. Noemí quedó viuda. No me imagino cuán difícil debió ser el momento para ella. Estar en tierra extranjera con 2 hijos y ahora teniendo que afrontar nuevas responsabilidades. Cuánto sufrimiento debió tener al perder a su amado. Sus hijos, en vez de ayudar a su madre viuda, se casan con 2 moabitas. La ley judía prohibía el matrimonio con extranjeros, algo que trajo más sufrimiento a la vida de Noemí. Pero Noemí quiso a sus nueras y mantuvo una relación afable. Me imagino que con el único interés
de que vieran en ella al Dios que amaba, para que ellas también pudieran llegar a amarlo. En un periodo de 10 años sus hijos también mueren. Noemí pierde a su esposo y a sus hijos y se encuentra en tierra extranjera, donde no adoran a su Dios. Se había marchado de Belén joven, con esposo e hijos, y ahora solo tenía un vacío, un dolor y una tristeza. ¿Quién la consolaría? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. Hemos pasado o conocemos muchas personas que han pasado o están pasando por sufrimiento. Personas que están agobiadas, en quienes vemos una necesidad de amor y dulzura. Noemí amaba a su pueblo de origen, aunque Moab le había dado sustento en tiempo de necesidad. No pensaba permanecer allí, pues solo podía llenarla de gozo la tierra de donde era el templo de Dios. El Señor tuvo misericordia de su pueblo, regresó la abundancia, así que de inmediato Noemí regresa a su tierra de origen. En el viaje de regreso, Noemí le suplica a sus nueras Orfa y Ruth que regresaran con sus familias. Eran 3 viudas afligidas. Noemí las animó para que buscaran la felicidad en su tierra, ya que para ellas, como moabitas, no lo lograrían en Belén. Orfa se despide de Noemí, regresa a su tierra idólatra. A pesar de que Ruth vio el sufrimiento de su suegra, además de sus experiencias amargas, Ruth abandonó la idolatría de su pueblo y hace al Dios de Israel su Dios. Al entrar Noemí con Ruth a Belén de Judá, las personas decían: ¿no es esta Noemí? Llegó sin esposo y sin hijos. Por lo tanto, Noemí pide que la llamen Mara, que significa amarga. La amargura de Noemí no le permitió ver las misericordias y bendiciones de Dios. Primero, Dios conservó su vida. Segundo, Dios bendijo de nuevo al pueblo de Israel y la condujo de nuevo a su casa. Tercero, Dios en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella y la llevó a Belén de Judá. 4. Dios hizo que llegara acompañada y Ruth sería parte de su bienestar en la vejez. Quinto, Dios preservó un pariente redentor, vos. Sexto, Dios la llevó justo en el tiempo de la siega. Las circunstancias cambian. Ahora Ruth, con el cariño que le tenía a su suegra, que ya era anciana y no podía trabajar, sale a espigar y lo hace en el campo de Booz, el cual era pariente del esposo de Noemí. Noemí ya no estaba controlada por la amargura y estaba dispuesta a ayudar a Ruth con sus consejos para que pudiera llegar en matrimonio con Booz. Por lo tanto, Booz redime la heredad de Elimelech. El Señor permitió que tuvieran un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Ruth 4:14. La vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotros mismos, y cómo a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, todavía podemos seguir viendo su fidelidad y cuidado en medio nuestro. Dios tenía un plan mucho mayor en la vida de Noemí, y su plan para con ella sería la bendición para nosotros hoy. Noemí tuvo el privilegio de ser la abuela de Obed, padre de Isaí, y el padre de David.
los cuales están en la genealogía de Cristo, aquel que vendría a redimir a los suyos de una vez y para siempre. La vida de Noemí nos enseña a descansar en la soberanía de Dios y a recordar que Él obra de manera que no comprendemos en medio del sufrimiento, pero sin dejar de estar a favor de los suyos, en Él tenemos esperanza. Nos encontramos en la vida que por cada prueba por la que tenemos que pasar existe una dulce compensación. Dios nos quita para poder darnos aún con mayor abundancia. Jesús no nos muestra su amor evitándonos todos los sufrimientos, sino haciéndonos fuerte para que lo podamos soportar. Nos muestra su amor purificándonos y dando forma a nuestra personalidad y nuestro carácter, hasta que aparece de modo evidente la belleza de Jesús en nosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa enseñanza que nos deja el Señor a través de Ruth, ¿no? Nunca hay que correrse del lugar donde el Señor nos levantó, donde el Señor te dice, quédate, donde Él te puso. Nosotros nos tenemos que quedar, no nos tenemos que mover. Así vengan tormentas, vengan huracanes, venga lo que venga. Nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que poner nuestra fe en Él, porque Él es el que nos levantó, nos sacó de la amargura, nos sacó de la tristeza, de ese pozo en el que estábamos. Y si Él nos dio una palabra, una promesa, nosotros tenemos que confiar y esperar en Él, porque a veces nosotros parece que la bendición no va a llegar o que no está muy lejos o que quizás nunca va a llegar, pero no es así, porque Dios no es mentiroso. Si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir. A cada uno de nosotros nos va a cumplir la promesa que Él nos dio. Entonces nosotros, a veces es error nuestro, porque a veces somos impacientes y nos corremos del lugar donde Él nos puso. Entonces ahí es donde cometemos el error, porque tarda más la bendición en llegarnos. Pero Él también, a través de cada prueba y de cada sufrimiento que nosotros pasamos, no es porque Él quiere vernos sufrir, al contrario, Él si pudiera evitarlo, lo evita, pero tampoco es su plan y no es la forma correcta, porque hay cosas que cada uno tenemos que pasar por distintas situaciones para poder ser más fuertes, poder superar todas esas pruebas para poder ser más fuerte y para que cada vez, como dice acá, ¿no?, parecernos más a Él. Así que hoy yo te animo a que busques del Señor, a que si Él te dio una palabra, te dio una promesa, Él la va a cumplir en vos, en mí, en los hermanos, en las hermanas, a toda aquella persona que le haya dado una promesa. Pero también tenemos que esperar y confiar en Él, no ser impacientes, sino esperar en su inmenso amor, porque no es en nuestro tiempo y no es en nuestra hora, es en el tiempo y en la hora del Señor. A su debido día y a su debida hora, cada uno va a recibir la bendición y la promesa que el Señor nos hizo. Pero tenemos que entender que no es en nuestro tiempo, sino en Él, en el tiempo de Él, que para poder recibir esa bendición, Él nos está preparando, porque nosotros no podemos recibir una bendición si nos estamos preparados para poder llevarla a cabo. Así que confía, poné toda tu vida en manos del Señor y pedile esa fuerza de búfalo que solamente el Señor nos da ante cada bajón que tenemos,
porque a veces no todos los días amanecemos bien, no todos los días amanecemos con la misma fuerza, con la misma fe, pero bueno, ahí está Él para que vayamos a su presencia y le pidamos ayuda, y Él viene Él a ayudarnos, a protegernos, a darnos esa fuerza de búfalo y abrir nuestras alas de águila para que sobrevolemos el problema y veamos que no es tan grande como nosotros lo vemos, sino que es algo pequeño y que tomados de su mano lo podemos resolver. Así que bueno, yo te dejo con la paz del Señor, espero que te sea de bendición y bueno, y ya voy a seguir subiendo otras enseñanzas a continuación de esta. Bueno, te dejo con la paz del Señor y espero que reflexiones en todo lo que el Señor viene hablando en este tiempo. Así que bueno, te dejo con la paz del Señor, que Dios te bendiga mucho, te guarde y te cuide.